Sí, para todas las sesiones. Bueno chicos, buenos días. Soy estudiante de la Universidad de Zipán, en la Escuela de Enfermería. Bueno, hoy día me ha tocado darles una pequeña información sobre lo que son infecciones por transmisión sexual en adolescentes y jóvenes, ¿no? Bueno, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, tienen tres definiciones o tienen tres tipos se les llama por tres tipos de definiciones: enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual o ETS, infecciones de transmisión sexual o ITS, ¿no? Como ustedes, la información se da que las infecciones se relacionan o el mecanismo de transmisión son las relaciones sexuales, ¿no? Bueno, el contacto sexual se refiere a todo lo que es en tipo de unión de mucosas entre personas de igual o diferente sexo. De ahí también tenemos de persona infectada que puede permanecer como portador asintomático o desarrollar una enfermedad como es el VIH-Sida, ¿no es cierto? Las ITS en adolescentes. Dice, ¿cuál es la magnitud del problema? Una de las interrogantes principales, ¿no? ¿Cuál es la magnitud del problema? ¿Cuáles son las principales ITS? ¿Existen consecuencias para la salud de las personas? ¿Cuáles son los factores de riesgo al adquirir una ITS? ¿Cuál es la percepción de riesgo en los adolescentes al adquirir una ITS? ¿Cuáles son las principales medidas de prevención? Bueno, la mayoría de los jóvenes creo que desconocen sobre este tema, ¿no? Más por falta de información, ¿no? Ya, se dice que en América más de 50 millones de casos se presentan por esta enfermedad, ¿no? En el mundo se estima que hay 3 millones de jóvenes que adquieren una ITS cada año. Y luego, dicen, América Latina y el Caribe, más de 330,000 embarazadas diagnosticadas de sífilis cada año, 110,000 casos, que significa con sífilis congénita. En Estados Unidos, 1 millón de infecciones nuevas por gonorrea al año. Dice, la mayor vulnerabilidad es en mujeres y jóvenes. ¿Ya? Factor de riesgo de la transmisión por infección por VIH-Sida en estos casos. Ya. Agentes de transmisión sexual. ¿Cuáles son los agentes? Primero son las bacterias, que entre ellas tenemos la gonorrea, la trichomoniasis, el micoplasma, el treponema pallidum, la yarda vaginalis, la shigella, la salmonella, entre otros. Y por hongos tenemos a la Candida albicans. Por virus tenemos al herpes simple vaginal, la hepatitis B, en especial el papiloma de virus, el HIV, ¿no? El papiloma del PH, ¿no? PHIV, papiloma del virus. Ya, y el VIH-Sida, el VIH y el SIDA. Bueno, el VIH-Sida es más, el primero, el VIH es el proceso de contagio. SIDA es ya el proceso de la enfermedad cuando ya estás en etapa terminal, ¿no? También se dice que el protozoos por la trichomonas, el clostridium, y los ectoparásitos por el ¿cómo se llama el escabiosis, y el otro, ¿cómo se llama? Ya, bueno, seguimos. Bueno, una de las imágenes más feitas de
de lo que son las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? El chancro, la gonorrea, el herpes, el condiloma, la vaginitis bacteriana, la candidiasis, la clamidia, la tricomoniasis. Ahora se dice cuáles son los elementos de sospecha. Entre ellos tenemos los antecedentes de contacto sexual sin protección. Y luego tenemos la presencia de leucorrea o secreción en la uretra, sea en ambos hombres y mujeres, lesión genital erosiva o ulcerada, o sea, pequeñas heriditas en la ingle, en los labios de la mujer, y cerca al pene en el hombre, ¿no? O en el glande también. Otra de las consecuencias es prurito, ardor vaginal o uretral. ¿Y qué consecuencias trae? Una de las consecuencias que trae es infertilidad, embarazos ectópicos. ¿Qué quiere decir embarazos ectópicos? Embarazos que no aparecen en el útero de frente, ¿no? O sea, se quedan entre las trompas. ¿Ya? Entonces son ectópicos que son difíciles, ¿no? O sea, que pueden provocar un aborto luego, ¿no? Proceso inflamatorio pelviano, dolor pélvico crónico, cáncer cérvico-uterino, que es más conocido por el cáncer de cervix, ¿no? ¿Ya? Partos a pretérmino, que quiere decir que nacen antes de su edad normal, ¿no? Transmisión vertical y favorecimiento de las infecciones de VIH, entre otras. Principales consecuencias. Ya dicen, en la sífilis, compromiso vascular y lesión del sistema nervioso central. Hepatitis crónica, cáncer hepatocelular, que dice cáncer al hígado, ¿no? Ulceraciones o recurrencias, infección fetal, prenatal o neonatal al nacimiento, ¿no es cierto? Al nacimiento del bebé. Precursor para cáncer cérvico-uterino puede provocar una infección neonatal, o sea, al nacimiento puede hacer contacto y se infecta. Enfermedad inflamatoria pelviana, riesgo de embarazo ectópico, o sea, puede ser una causa para que un embarazo no se dé, ¿ya? Infertilidad, infección en el embarazo y en el parto, o sea, que esto puede provocar lesiones en el útero, trompas, y eso puede provocar que ya más adelante no puedas tener hijos, ¿no? Y los factores de riesgo. Una de las causas más importantes, que está, dice, falta de adecuada información en sexualidad, ¿no? Conductas sexuales de riesgo, falta de uso de técnicas preventivas, ¿cómo se llama? En la falta de información es que toda la información, o sea, a los jóvenes es muy difícil que llegue este tipo de información porque no hay unas normas que se estén dando en los colegios, en los centros de salud, que no llegan, mejor dicho, a toda la población, ¿no? O sea, sí hay la información, pero no llega a toda la población. Conductas sexuales de riesgo es cuando utilizas o haces el acto sexual sin protección, ¿no? Y la falta de uso de técnicas preventivas, o sea, cómo prevenir ciertas enfermedades. Dice, ¿cuáles son las prevenciones principales a consecuencia de la actividad sexual no protegida? En estos casos, ¿qué tenemos que hacer? Promover la aplicación de programas de educación sexual transversales en los establecimientos escolares, de salud y poblacional, ¿no?
Dice, en los escolares, dice aumento significativo de conocimientos en sexualidad y reproducción, anticoncepción y cuidado de ITS para el VIH-Sida, ¿no? O sea, protección contra el VIH-Sida. Retraso en el inicio de la actividad sexual, como muchos de los jóvenes a veces sin conocimiento lo hacen. Actividad sexual protegida en adolescentes que deciden continuar con una vida sexual continua, ¿no? Dicen escolares, o sea, los escolares que ya tienen conocimiento sobre el tema, ayuda a la disminución significativa de embarazos, resolución de embarazos por parto en un descenso significativo, determinando un aborto, ¿no? En la prevención secundaria, los servicios de atención integral de salud sexual y reproductiva. Educación de sexualidad, prevención del embarazo, prevención del VIH. ¿Sí? Dice, la necesidad para obtener una buena información, dice, hay que crear espacios de intervención preventiva y atención clínica de calidad, ¿no? Los adolescentes en realidad no tienen una muy buena información. Entonces, más por el miedo o por la falta de conocimiento de este tipo de enfermedades. Una de las principales causas es el miedo y la vergüenza. ¿Por qué? Porque los adolescentes no tienen una información correcta en el colegio, los padres no permiten hablar sobre estos temas y más ellos pues por la falta de información, ¿no? Y otro de los temas importantes es el riesgo que corre cada uno de los adolescentes y jóvenes. O sea, ¿por qué dicen que corren riesgo? Porque ellos se arriesgan a hacer cosas o tener relaciones sexuales sin protección, ¿no? Ahora, las medidas de prevención, tenemos la información a la población, educación sexual oportuna, un estilo de vida saludable, concepto de autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? ¿Qué saben ustedes de autocuidado? El autocuidado es yo me cuido, yo sé lo que hago, ¿no? Entonces, esa es la mejor información que pueden tener sobre el tema de educación sexual. En las ITS en general dices, de origen bacteriano, el tratamiento se cura, ¿no? O con tratamiento es curativo. De viral, el tratamiento es paliativo. ¿Qué quiere decir paliativo? Que solamente se dan tratamientos para poder sobrellevar la enfermedad, ¿no? Y bueno, el tratamiento involucra a la pareja, ¿no? O sea, es de ambos el tratamiento, no es solo de la mujer o del varón, nada más, es de ambos. Dice, ¿cuáles son las razones de uso de una prevención? Entonces dice, disminución del embarazo, prevención de ITS, si no lo usas, bueno, el aumento de este tipo de enfermedades y mayor riesgo para la salud, ¿no? Bueno, acá este es un pequeño ejemplo de qué se debe usar para evitar las infecciones de transmisión sexual. Es el condón masculino el anterior y este es el femenino, ¿no? Eso es una pequeña información de lo que les puedo decir sobre el tema de educación sexual, y si alguna pregunta ustedes me podrían hacer sobre este tipo de temas, yo les doy un pequeño alcance. No sé, ustedes dirán, como jóvenes que creen que les podía haber ayudado esta información. No sé, ¿alguna aportación? ¿Ustedes qué sienten como adolescentes que sus papás les llevan la información
o no les da la información. Creo que entre padre e hijo es importante ese tema, como por ejemplo para prevenir embarazos a corta edad, sobre todo o abortos obligados, y pues tener mucha información sobre eso para, como usted está diciendo, prevenir muchas enfermedades como VIH o... Lucerito. Creo que eso se debe dar desde que estamos más jóvenes, desde que estamos pequeños, porque nos ayuda a comprender más. Es como que ya debe de ser algo normal hablar de esto entre padres e hijos, y creo que en los colegios ya hay más información porque ya llegan algunos especializados a darnos información, y los mismos profesores nos dicen. Entonces también depende de cada uno hacer y correr sus riesgos, porque si ya nos están dando la información y algunas veces no hacemos las cosas bien, ¿no? Debe de ser necesario para cada uno de nosotros saber este tipo de temas, porque podemos ayudarnos a nosotros mismos y no correr el riesgo de quedar embarazada a corta edad o tener alguna infección o alguna enfermedad de transmisión. No, bueno, que es importante saberlo porque en algunos casos este es un tabú en las familias. Lo que, ¿cómo se llama? Lo que esto impide que los jóvenes a veces cometan cosas que al final se van a arrepentir. Y como dice mi compañera, que provoque abortos ilegales y que puedan también causar la muerte de las personas. Bueno, gracias a ustedes, gracias por su participación, muy buena la interpretación de cada una de ustedes por el tema de esto. Bueno, eso es todo, y bueno, voy a seguir conversando un ratito.